Agradezco la invitación que me ha extendido la Asociación para el Desarrollo de Constanza. Siempre bendecido de regresar a este municipio que quiero tanto, el más frío del país y del Caribe, pero el más cautivador, encantador e inspirador. Visitar Constanza es adentrarse en el alma de la cordillera central y ver la grandeza materializada, la grandeza de Dios en sus paisajes, la fertilidad de su tierra, la capacidad de trabajo de su gente y su calidez. Desde que uno viene ascendiendo a Constanza, se llena de valentía y deseos de continuar luchando para impedir cualquier intento de mancillar la libertad de nuestro pueblo. Imposible no recordar la hazaña memorable de los héroes de la expedición de Constanza, que también se manifestó, pero ya en la provincia de Puerto Plata, en Maimón y Estero Hondo. Estimados constanceros, la asociación, en la persona de su directiva y de su dinámica presidenta, me ha extendido la invitación para que converse con ustedes sobre la importancia de la Constitución para formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y obligaciones. Es verdaderamente para mí un privilegio, es estupendo. Casi cuando conmemoramos la restauración de la República, estar aquí y hablarles sobre un tema que he asumido como mi gran misión en el transitar por el Tribunal Constitucional y que como ciudadano común, una vez cuelgue la toga de magistrado, continuaré exigiendo, porque estoy convencido de que solo el conocimiento de la Constitución libera a los ciudadanos. Pedro Enrique Sureña decía: solo la cultura libera a los pueblos. Yo me he atrevido a decir: solo la Constitución libera a los ciudadanos. Las grandes crisis políticas, las amenazas constantes contra nuestra soberanía e identidad patria, así como las graves violaciones a los derechos de nuestra gente, sin consecuencia alguna ni reclamo, me llevaron a entender que solo sería posible cambiar los destinos de nuestro país convirtiendo la Constitución en el arma de combate del pueblo dominicano. Por eso yo acepté su invitación. Por eso me he sentido tan contento y se lo manifesté al oído de ver la significativa representación que hay aquí de este pueblo, de las entidades, desde el alcalde, la vicealcaldesa, el procurador fiscal, los jueces, Ministerio Público, Colegio de Abogados, de notarios, de asociaciones, porque realmente yo siempre he tenido ese deseo, esa vocación de hablar con la gente sobre los temas constitucionales. Y yo les decía, yo me entretenía en mi pueblo hablando con 10 personas en una cocina que limpiaban, y ahí estaba yo hablándoles de la Constitución y de los derechos fundamentales. Cuando encuentro una representación como esta, tan distinguida e importante, el corazón se me agita todavía con el mismo entusiasmo de aquella época. Este anhelo
se origina en mi etapa de estudiante de Derecho. Se consolida en mis largos años de profesor universitario. Tengo 53 años en la cátedra universitaria, en maestría y últimamente hace como 2 años, porque yo tuve que interrumpir, las cosas del tribunal no son sencillas, tuve que interrumpir la licenciatura, pero ya tengo 2 años, porque consideré que debía dar un poco de mi experiencia en el tribunal a esos jóvenes. Yo tuve el privilegio de formar parte de la comisión de juristas que designó el Poder Ejecutivo con la finalidad de realizar una consulta popular para la reforma de la Constitución que fue proclamada el 26 de enero de 2010. Desde que fui solicitado para ello, tuve claro que si bien debía realizarse una reforma integral de la norma, más aún era de vital importancia establecer las garantías necesarias para proteger la Constitución, pero no solo a través de la creación de órganos como el Tribunal Constitucional. También era urgente convertir la Constitución en la guía permanente de la ciudadanía, eso que yo llamo constitucionalismo ciudadano. Esto solo podría lograrse si se establecía un mandato o formación constitucional desde los primeros años de escolaridad de los dominicanos y extranjeros que habitan nuestro país. Solo así sería posible dar nacimiento a una generación de ciudadanos defensores del texto constitucional. Gracias al esfuerzo conjunto de todos los involucrados en la consulta popular, el consenso con los distintos sectores de la sociedad civil y de los líderes políticos de entonces, se logró que el constituyente, entre otras grandes conquistas para el pueblo dominicano, proclamara una constitución ejemplo para Iberoamérica, que ha sido denominada por los más ilustres juristas españoles, constitucionalistas, como la constitución más avanzada de Iberoamérica. Y esa constitución nuestra consagra como mandato en su artículo 63, numeral 13, precisamente el tema, Presidenta, que a usted le interesó. Y dice ese artículo 63, numeral 13, con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias, óigase bien, la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, los derechos y garantías fundamentales de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. Pero se hace énfasis en la enseñanza de la Constitución. En la noche del tiempo, si uno se remonta a una de las primeras leyes de instrucción pública, lo que se llama hoy educación pública, en el año de 1846, 2 años después de la proclamación de la independencia nacional, en esa ley de instrucción pública se hablaba de que había que enseñarle las 4 reglas fundamentales de la aritmética a los jóvenes, que había que enseñarle los principios cristianos y también había que enseñarle la Constitución. 1846, y todavía estamos bregando para hacer realidad ese mandato de la Ley de Instrucción Pública que ahora, por primera vez en la historia constitucional nuestra, adquiere una categoría constitucional a través de lo expresado en el artículo 63, numeral 13. En estos casi 12 años construyendo patria desde el Tribunal Constitucional,
Muchos han sido los reconocimientos a nivel nacional e internacional que ha recibido nuestro Tribunal Constitucional. Pero además, este servidor a título personal, el más reciente fue la del World Jurist Association en la ciudad de Nueva York, es reconocimiento al trabajo que hemos realizado en la promoción del Estado de Derecho a nivel global. Sin embargo, yo quiero decirles que si bien cada uno de estos reconocimientos los he recibido en plena gratitud con quienes me lo han otorgado, y con la vida y sobre todo Dios por las oportunidades brindadas para servir a mi país, el premio más grande que deseo recibir es ser testigo del surgimiento de toda una generación conocedora del contenido de la Constitución, de sus deberes y derechos fundamentales. Construir, como señalé hace algunos momentos, el constitucionalismo ciudadano es un objetivo, lo sé, que solo podrá alcanzarse con la materialización del mandato constitucional del artículo 63, numeral 3. En ese artículo, a mi juicio, están los cimientos para formar ciudadanos con conciencia social y democrática desde la niñez. La tarea no ha sido fácil. En nuestro país se ha segregado una cultura autoritaria producto de tiranías, de gobiernos autoritarios, totalitarios, de fuerza, donde la Constitución se menciona a conveniencia, donde nunca se ha querido el imperio de la Constitución. Eso está cambiando. Y nuestra presidenta, con este esfuerzo, está recorriendo la misma alameda del patriotismo constitucional que queremos todos. Porque aquí se mencionó el padre de la patria hace un momento. Nosotros tenemos un gran orgullo, nosotros dominicanos, el único padre de la patria de Iberoamérica que escribió una constitución, un proyecto de constitución, fue Juan Pablo Duarte. No lo hizo Bolívar, no lo hizo Martí, no lo hizo Sucre, no lo hizo Miranda, ninguno de ellos, grandes patriotas, los hombres de la espada y de la libertad de los pueblos americanos. Pero ese grandioso hombre, Juan Pablo Duarte, escribió de puño y letra un proyecto de ley fundamental, de constitución para la República Dominicana. Y en el artículo primero de ese proyecto establecía el principio de legalidad y decía, la ley es la regla a la que deben acomodar todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Y en ese proyecto de constitución creaba no 3 poderes clásicos del Estado. Juan Pablo Duarte, influenciado por los fueros de Burgos y de Cataluña, en la época en que viajó de los Estados Unidos a Inglaterra, a Francia, a España, estableció como primer poder del Estado al poder municipal, después el poder legislativo, después el poder judicial y finalmente el poder ejecutivo. Ese pensamiento de Duarte se vio cristalizado, no en nuestra primera Constitución del 6 de noviembre del año de 1844, la de San Cristóbal, sino en las constituciones postrestauradoras, estamos cerca del 16 de agosto, del año de 1866, 1868, cuando se hablaba del poder municipal, no como primer poder del Estado, pero sí
como un poder importante. Una de las desgracias de la República Dominicana fue que Juan Pablo Duarte no estaba en el país cuando se adoptó la primera Constitución nuestra, que si bien tenía un profundo sentido liberal, fue violada y mancillada por el espíritu autoritario de Pedro Santana, que fue capaz de ir con fuerzas militares a San Cristóbal y llevar en su bolsillo la redacción del famoso y funesto artículo 210 de la Constitución del año de 1804, que en términos generales, parafraseando, decía: mientras dure la guerra y no se haya firmado la paz, el presidente de la República podrá adoptar todas las medidas necesarias para preservar el territorio y la soberanía sin incurrir en responsabilidad alguna. Y ese nefasto artículo fue el que sirvió para la celebración más macabra de la historia republicana de un aniversario de la independencia. ¿Por qué? Porque el 27 de febrero del año de 1845, el primer año de celebración de la independencia, Santana fusiló a María Trinidad Sánchez. Es heroína. Eso es una cosa tan grave que yo repito y seguiré repitiendo. Yo no entiendo ni puedo entender nunca cómo en el Panteón Nacional, al lado de María Trinidad Sánchez, está Pedro Santana, porque no solamente la fusiló en el primer aniversario de la independencia, sino que también fue el responsable del fusilamiento del general José Joaquín Puello, destacadísimo militar dominicano, y de su hermano Gavino, pero también fue responsable del asesinato del general Antonio Duvergé y de su hijo Daniel, ese centinela de la frontera que fue el verdadero héroe de la batalla del 19 de marzo, de Cachimán, del Memiso. El doctor Balaguer, en su obra El centinela de la frontera, dice que es la espada más refulgente que tuvo la independencia. Ese también murió. Pero el último de los grandes fue Francisco de Rosario Sánchez. ¿Quién era el responsable del poder ejecutivo en ese momento en la República Dominicana? Pedro Santana, la anexión a España. Y Sánchez viene por Haití. Y si la maledicencia quiere ensañarse contra mí, paso por Haití porque no tengo otra manera de entrar al territorio, pero díganle que yo soy la bandera dominicana. Y ese hombre, el mártir del cercado, abogado, defensor público, que manejaba el latín y las cuestiones jurídicas de derecho penal con una gran precisión, asume la responsabilidad él solo y pronuncia aquella frase en latín: tibi soli et malum, tibi soli peccavi et malum curante feci. Yo solo soy el culpable porque ellos tienen que pagar. Y fue fusilado por orden de Santana, no sin antes haber dicho. Yo quiero preguntarle a ustedes que tienen su sentencia ya lista y su decisión: ¿con qué ley ustedes me van a juzgar? ¿Con la ley de España que todavía no está vigente en la República Dominicana? ¿O con la ley dominicana que manda a los dominicanos a defender la patria y el territorio nacional de la invasión extranjera? Tuvimos el infortunio de que Duarte no estaba aquí. Lo habían declarado traidor. ¿Quién? Pedro Santana y su grupo. Sin embargo, el texto constitucional del 6 de noviembre de 1844, el pecado original, el virus del autoritarismo, lo introduce el artículo 210, porque el conjunto del texto
era muy liberal, porque la influencia de las constituciones francesas de 1799 y 1814, la influencia de la Constitución norteamericana, la primera del mundo moderno, de septiembre de 1787, la influencia de la Constitución de Cádiz, la Constitución liberal de la monarquía española del 19 de marzo de 1812, y la influencia de 113 artículos de la Constitución haitiana de 1843, le daban a ese instrumento normativo, fundamento del ordenamiento primigenio de la República Dominicana, un sustento liberal. De ahí, fíjense ustedes, Duarte, en un momento de desesperación, rompe parte de ese texto. Y su hermana, Rosa Duarte tiene que recurrir a componer los pedazos y retazos y se logra publicar el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte. Nosotros desde ese momento empezamos a luchar con el tema constitucional. Usted lo dijo, una constitución reformada 39 veces no es la más reformada del mundo, ni mucho menos. Pero el problema ha sido que esas reformas se han producido fundamentalmente por razones políticas de continuismo, de prolongación de golpe de Estado, de intervenciones extranjeras, de culminación de dictaduras o de presencia de dictaduras. Y parece que poco a poco la República Dominicana se va encaminando a tener una constitución que sea un referente, norma suprema y fundamento del ordenamiento, donde se estructuran los poderes públicos, lo que llaman la parte orgánica de la Constitución, donde se establece el tema, los derechos y deberes, la parte dogmática de la Constitución, donde se establece la organización de los órganos extrapoder o de lo que se llama más recientemente la Constitución económica y finalmente donde se establece el mecanismo de reforma constitucional. El pleito ha empezado, viene de la noche del tiempo. Ustedes se preguntarán y dirán, hay que empezar por lo primero. Eso es así. Y lo primero que uno se pregunta, ¿es necesaria una constitución? Bueno, muy sencillo. Yo le pregunto, ¿el Club Atlético Licey tiene estatutos? Claro, cuando fundaron el Licey tiene estatutos. Las Águilas Cibaeñas, otro aguerrido equipo, ¿verdad? Ahí está la rivalidad máxima. Sí, por supuesto, menospreciar a los toros, a los gigantes, a las estrellas, al escogido, con todo el respeto para ellos. Entonces, todos tienen estatutos. Una asociación de productores de papa, de brócoli, de cebolla, de tomate, que quiere funcionar bien, ¿qué hace? Elabora unos estatutos, unas reglas. Un club deportivo, el Mauricio Báez, el Gregorio Urbano Gilbert, un club deportivo, tiene estatutos. El Colegio de Abogados tiene unos estatutos, el Colegio de Notarios tiene unos estatutos. Las iglesias, y voy a empezar por ahí, las iglesias fueron de las primeras entidades que tuvieron lo que se llamó Constitución. Porque es cierto, es verdad
que en Grecia Aristóteles hizo un survey, un sondeo, y descubrió que en las ciudades griegas había más de 400 constituciones. Pero era la organización de la ciudad, no la del Estado, porque el Estado, que es un estadio superior de la organización de la sociedad, todavía no había aparecido. Maquiavelo, en El Príncipe 1515, habla tutti le sociedades se han convertido en Estado. Pero ¿qué pasa? Es cierto, en Grecia y en Roma había constituciones de la ciudad y fueron recopiladas. Y después vienen las iglesias, las órdenes religiosas, la constitución de los dominicos, la constitución de los jesuitas, eran las reglas que marcaban la vida en un convento de una congregación religiosa. Ya Edad Media, ya con el pensamiento que se va racionalizando y más allá, nosotros llegamos a un gran momento. A mí me pasa que yo vengo con una idea de que voy a hablar de una cosa y entonces me entusiasmo y cojo otro camino, pero yo llego. ¿Qué pasa? Nosotros nos encontramos con que el mundo, el crecimiento de la libertad, el crecimiento de los valores democráticos, viene desde muy lejos. Y yo siempre simplifico la cosa y digo, bueno, nosotros tenemos 3 elementos que son fundamentales. Ya salimos de los conventos, ya sabemos que la constitución de los dominicos lo que decía. Bueno, aquí para estar en esta congregación hay que orar y hacer penitencia desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, hay que ayunar de tal tiempo a tal tiempo, la familia no puede venir, no sé qué y no sé cuánto. Todo. Hay que orar, hay que mantenerse, eso lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Hay una revolución que va marcando algo que es fundamental. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza propia. Pero Dios en su infinita bondad pudo haberse quedado allá, en ese mundo celestial, en ese mundo espiritual. Y hubiese sido muy fácil para él quedarse allá. Pero obviamente el Señor es omnisciente, es omnipotente. Y Él dice, yo tengo que demostrar lo que representa la mujer y el hombre en la creación divina. ¿Y qué hace? No solamente crea el hombre y la mujer, sino que manda lo mejor de Él. Él da lo mejor de sí, que es su Hijo, que es Jesús. Y se convierte en alguien que viene a sufrir y a vivir en carne y hueso lo que es la vida común. ¿Y cuál es la prédica de Jesús? La prédica de Jesús es la igualdad, es el amor, es la justicia, esos valores de la convivencia que empiezan. Y si el hombre y la mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios, tienen una dignidad intrínseca que les es propia, que viene desde el más allá, antes del orden construido después de la creación del mundo. Bueno, ¿cómo se traduce eso? El hombre peca. Pero a través de ese pecado original, el hombre y la mujer decidieron asumir su propio camino. Eso estaba dentro del plan de Dios, porque Dios no iba a negar la posibilidad de la libertad del ser que Él había creado. Entonces, el mundo no es todo caridad, todo amor. El mundo se complica. Hay esclavitud, hay gobiernos
en los cuales la monarquía absoluta tiene todo el derecho, todos los poderes, y no se puede hablar de la libertad del ser humano. Viene primero, por los años de 1670, lo que llaman la gloriosa Revolución Inglesa, donde hay una rebelión del pueblo contra la monarquía absoluta, contra los reyes, que eran dueños de todo. Había una nobleza y todo el mundo era vasallo. Eran súbditos, no había ciudadanos. Pero Inglaterra empieza con una serie de documentos. La lucha por la libertad, y lo voy a sintetizar porque yo quiero llegar a la República Dominicana, pero ustedes necesitan enfocarse un poco de cómo viene todo esto. Y les cito solamente, hay una carta magna del año 1215, que el rey Juan Sin Tierra le da esa carta a los varones burgueses, que dicen, pero venga acá, nosotros no tenemos derecho a nada, nosotros no tenemos libertad, nosotros tenemos que pagar impuestos, nosotros tenemos que alojar a los militares cuando vienen en nuestra casa, tenemos que darle comida, pero ven acá, pero ustedes son los que deben hacer eso. Nosotros no somos dueños de la tierra es de la corona. Entonces el rey Juan Sin Tierra promulga la Carta Magna, donde empieza a reconocer derechos, 1215. Pero la cosa no se para ahí. En Inglaterra, en el 1628, hay una petición de derechos de sacerdotes evangélicos, protestantes, que dicen, pero ustedes le están dando todos los privilegios a otras iglesias, y nosotros no tenemos derecho a nada. Y entonces hay que darnos esto y esto y esto, todos esos derechos. Pero la cosa sigue. Apresan a cualquiera sin ningún tipo de rubor, no hay garantías de nada. Bueno, la sociedad gesta la ley de habeas corpus. Los abogados que están aquí, los estudiantes de derecho que puedan estar oyendo esto, gracias a la generosidad de la emisora ahí, que está retransmitiendo. Habeas corpus. Alguien que le han conculcado la libertad indebidamente, y habeas corpus lo que significa es traed el cuerpo, habeas corpus, tráiganmelo. El juez dice, para yo determinar si esa prisión es correcta o no. Estamos hablando de 1689, ha pasado su tiempecito. Pero esa es una institución, ese es un instituto jurídico que está presente en la República Dominicana. Pero la cosa va avanzando para que ustedes vean. Ya con eso estamos hablando de los ingleses. Los ingleses tienen una característica, es que ellos son todavía el prototipo de un país que no tiene constitución escrita. Es lo que llama el profesor Lucio Pegoraro, un gran amigo nuestro italiano que ha estado aquí invitado por el Tribunal Constitucional. Constitucionalismo sin constitución. Los ingleses, no le voy a complicar la cosa, se la voy a decir muy sencilla. Los ingleses tienen constitución, pero la constitución no es escrita aunque tiene partes escritas. ¿Cuáles son las partes escritas? Las que yo acabo de mencionar. Pero no es una constitución escrita. Si usted va a Londres a una librería y dice, mire, yo quiero comprar la constitución del Reino Unido, el librero lo va a mirar y dice, ese viene de lejos, porque no la hay. No es como aquí que usted puede ir a una librería a comprar la Constitución Dominicana o a los Estados Unidos. Todos estos documentos forman parte de lo que llaman una constitución consuetudinaria o costumbrista de usos. Y esos usos pueden estar escritos, pero no hay un texto que ha sido aprobado como tal. Esas leyes representan la cristalización de la evolución de la sociedad inglesa, que en un momento se habla de la gloriosa Revolución Inglesa. Y por primera vez es en Inglaterra donde se habla de la Happy Constitution,
de la Constitución feliz, porque la Constitución siempre será un camino hacia la felicidad. Por eso el tribunal hace unos años, como el presidente del tribunal es que escoge el lema del tribunal cada año, utilizó el lema Constitución y felicidad. Eso tiene, y ustedes verán, una raíz más cercana. Voy rápido ahora. Revolución Inglesa. Pasemos a la Revolución Norteamericana. Las 13 colonias inglesas que deciden constituir la nación norteamericana, la Unión Norteamericana. Empiezan, eran las 13 colonias, ex colonias, se convierten. Y hay en la Declaración de Virginia, del buen pueblo de Virginia. Esa declaración es de junio del año de 1776. La independencia norteamericana es del 4 de julio de 1776. ¿Y qué se dice en esa declaración? En esa declaración se dice que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho y que hay unos derechos que persisten a la existencia del Estado y de la nación. La vida, la libertad, la propiedad, la búsqueda de la felicidad y la seguridad. Pero nosotros estamos hablando del 12 de junio. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica del 4 de julio de 1776, aquí, ya en la Declaración de Independencia, vuelve y se habla y se dice con toda propiedad, en la Declaración de Independencia ya, sostenemos como evidente estas verdades, que los hombres son dotados por su Creador. ¿Quién es su Creador? Dios. De ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Se puede buscar la felicidad sin el progreso social, sin la libertad, sin el desarrollo espiritual y material? No. Todo eso va abriendo el mundo que usted quiere, Presidenta. Es el mundo de los derechos y de los deberes. Después viene, muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. Eso es un hecho singular y hay que entenderlo. La Revolución Francesa no la hacen los obreros ni los campesinos. La Revolución Francesa la hace la burguesía industrial, comercial e intelectual. Eran propietarios, era gente que no pasaba hambre, era gente que no tenía problemas de existencia material. Lo que pasa era que estaban sometidos al poder de la monarquía, porque no eran nobles y la nobleza era la que mandaba, a pesar de que usted era un industrial muy próspero, rico como nadie, pero era de segunda categoría porque no era noble. Y la Revolución Francesa la hace la burguesía, no los obreros ni los campesinos. Y en esa Revolución Francesa se elimina la palabra súbdito y aparece la palabra citoyen, ciudadano. Desde el momento que usted es ciudadano, todos somos iguales, todos los ciudadanos somos iguales. No hay dos clases, la nobleza y los otros. Ese es el valor inmenso que tiene la Revolución Francesa. Y eso es muy importante en la vida de la sociedad, porque después aparece, y voy rápido, la Declaración de los Derechos del Hombre
ya no como lo querían los países de Naciones Unidas que se reunieron, sino que dos mujeres lograron que en lugar de decir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se denominase Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, y una mujer ligada al trujillismo, porque tiene un mérito indiscutible, fue la que advirtió a Eleanor Roosevelt: esto no puede ser, aquí no se puede hablar de derechos del hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no, tiene que ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Minerva Bernardino. Yo quiero decir que todo esto nos lleva a nosotros. ¿A dónde? Al momento que nosotros estamos viviendo. Nosotros llegamos a la República Dominicana y la Constitución del 26 de enero de 2010. Obligado a hacer una precisión. Ajusticiado el tirano, la República Dominicana empieza a gatear en la libertad. La Constitución vigente, el Consejo de Estado la reforma, porque primero había que sustituir un gobierno de un órgano a un gobierno que era el Consejo de Estado colegiado. Eran 7 consejeros, en algún momento faltó uno, en fin. Pero la primera constitución postdemocrática o postdictadura, que es el término correcto, la primera constitución democrática es la del 29 de abril del año de 1963. Elecciones celebradas el 20 de diciembre del año de 1962, toma de posesión el 27 de febrero del año de 1963, el 29 de abril terminan los debates de la Constitución. Yo he dicho y repito, en mi casa había una grande y cariñosa presión conmigo. Yo tuve 3 madres, murieron separadamente, lo cual me permitió el privilegio más inmenso que se puede tener 3 madres y gozarlas y disfrutarlas en periodos separados, con tanto amor prodigado de allá hacia acá. Una quería que yo estudiara medicina, otra que yo estudiara contabilidad, otra que fuera maestro. ¿Qué me motivó a estudiar Derecho? Bueno, los debates. Primero, el juicio de los asesinos de las hermanas Mirabal, que fueron transmitidos por radio. En esa época en Samaná había 2 televisores probablemente. El juicio de las hermanas Mirabal. Eso me impactó enormemente, oír un gran juez, el magistrado Osvaldo Besoto, y grandes abogados de la parte civil, Miguel Arcángel Vázquez Fernández, Rafael Calvajar Martínez, entre otros, Héctor Sánchez Morcelo. Y yo oía eso en radio, la luz se iba porque no había luz permanente, y en las horas que yo lo escuchaba. Y después los debates de la Constitución, que lo publicó el diario El Caribe. Y había que oír los debates, y eso me entusiasmó enormemente. Y ya yo metía la cabeza por debajo de unas puertas de madera que tenía el Palacio de Justicia para oír los grandes abogados que iban de San Francisco de Macorís y de Santiago al Tribunal de Samaná. ¿Qué me impregnó el corazón y el cerebro?
todo lo que se debatía en esa Constitución. Por ejemplo, esa Constitución es la primera Constitución social de la República Dominicana. No podía ser de otro modo si teníamos constituciones trujillistas. Y indudablemente esa Constitución estaba impregnada del pensamiento político de Juan Bosch, que había sido secretario del presidente Carlos Prío Socarrás en La Habana, y cuando se hizo la Constitución más avanzada de la época, que fue la de 1940 en Cuba, a mí me contó don Juan en una entrevista que yo le hice, y que no encuentro, en todas las mudanzas que yo he tenido, hay un tema ahí que debe estar por ahí guardada. Él me dijo que de tanto recibir los aportes para la Constitución, él se impregnó de eso, aunque él nunca quiso reclamar la paternidad de la Constitución del 63. Oh Dios. Y esa Constitución empieza diciendo que la nación dominicana se fundamenta esencialmente en el trabajo, no en el capital. Eso era comunismo en la época. Porque acuérdense que la Revolución Cubana había pasado el 1 de enero del año de 1959. Se fundamenta esencialmente en el trabajo, no en el capital. Ah, y esa Constitución, ¿qué decía? Señores, eso había que oírlo, ¿eh? Yo era un carajito, pero más o menos, pero yo entendí que eran cosas grandes que se estaban discutiendo. Cuando se decía de golpe y porrazo, prohibido el latifundio. ¿Qué es el latifundio? Una gran extensión de tierra. Prohibido el minifundio. ¿Qué es el minifundio? Una cantidad de tierra tan menor que ni siquiera da para economía de subsistencia. Se crea la plusvalía. Si un canal de riego pasa por una propiedad que lo que eran terrenos baldíos, que no había nada, y como consecuencia de ese canal construido por el Estado, esa tierra se convierte en una tierra productiva. Entonces viene el mayor valor que tiene la propiedad y hay que pagarle al Estado. Todo eso olía a comunismo. Porque, claro, habían grandes terratenientes en la época. El país va a tener carrera judicial. En esa época eso no se podía pensar. Eso era una cosa, acabábamos de salir de la dictadura, ¿qué carrera judicial podía haber? Los miembros de la Cámara de Cuentas son elegidos de ternas presentadas por la Cámara de Diputados al Senado. Se erige el magisterio en función pública. Pero hay un artículo que yo siempre digo a mis estudiantes, eso ahora no se puede pensar. Dice que si el alza de los precios conspira contra la posibilidad de que las familias dominicanas adquieran productos a precios razonables, el Estado dominicano va a renunciar a esos impuestos y va a renunciar a eso para que la gente coma. Eso es una cosa, señores, que hay que leerla y hay que explicársela a los estudiantes para que sepan la grandeza de la época. Pero estamos hablando del siglo pasado. Yo soy un producto del siglo pasado. Dios me ha dado ese privilegio inmenso de haber nacido en el siglo pasado, en el 20. Bueno, y sin ponerle límites a la providencia, yo creo que muero en el siglo XXI, sin ponerle límites a la providencia. Entonces, yo quiero decirles que nosotros tenemos esa Constitución. Yo estoy simplificando, obviamente, yo me he pasado enormemente de esto, me he entusiasmado. Yo le veo los rostros como de tanto interés, que eso me inspira. Nosotros pasamos, bueno, ustedes saben lo que pasó, el golpe de Estado, el 25 de septiembre del año de 1963, la Revolución de Abril, el 24 de abril del año de 1965, que yo he denominado la más hermosa revolución de América. ¿Y por qué es la más hermosa revolución de América? Porque mujeres, hombres y niños cogieron el fusil en las manos, sudaron y sangraron. ¿Para qué? Pidiendo el retorno a la constitucionalidad sin elecciones del gobierno del presidente Juan Bosch y la nueva vigencia de la Constitución del 29 de abril del año de 1963.
ningún pueblo de América ha usado como bandera de lucha la vigencia de una Constitución que apenas duró 5 meses, del 29 de abril al 25 de septiembre. Viene la guerra, viene la intervención extranjera, pisotean la soberanía y la dignidad del país, y luego elecciones el 1 de junio del año de 1966, toma posesión el presidente Balaguer el 1 de julio del año de 1966, se ganó 1 mes y 16 días, porque ese juramento es el 1 de julio y el mandato después empezaba el 16 de agosto, de manera que pero era una situación, por supuesto, anormal, porque las elecciones fueron el 1 de junio. Esa constitución del presidente Balaguer de 124 artículos, 2 transitorios, había un transitorio que hablaba de las elecciones municipales en el año de 1968. Esa era una constitución en el mismo modelo del presidente Balaguer, conservadora, tradicional, nada de esas cosas se mencionaban. La Constitución del 63 reconocía la libertad sindical, el derecho a huelga, no sé, una serie de cosas, de conquistas tremendas. Esa Constitución del 28 de noviembre de 1966 es la que más ha durado en la historia republicana, porque se vino a modificar el 14 de agosto del año de 1994, fue el producto de la crisis postelectoral de esa época y de esas cosas, yo tengo que agradecérselo todo a Dios, pero hay cosas que yo le agradezco más que otras, y eso es natural. Todas las agradezco. Bueno, esa reforma constitucional del 14 de agosto del año de 1994 le tocó redactarla al doctor Pedro Romero Confesor, que fue designado por el doctor Balaguer, al doctor, mi hermano compueblano, doctor Emanuel Equea Guerrero, y a este servidor. Equea y yo fuimos escogidos por el doctor Peña Gómez en una reunión en la casa del doctor Balaguer en la Máximo Gómez, cuando el juego estaba trancado y el país se iba hacia una guerra civil. Y finalmente, y lo he dicho y lo voy a escribir ahora en mis memorias, cuando parecía que el presidente Balaguer no tenía interés, que no hay tiempo, que yo no sé, si voy a recibir a los otros esta tarde. Los otros eran otro partido que también participó en otro encuentro. El doctor Peña Gómez dijo, bueno, presidente Balaguer, si usted no puede, si usted no tiene tiempo, si no hay posibilidad, dejemos esto. El doctor Balaguer, que estaba recostado en su sillón, en su casa, en la parte trasera, en la Mahatma Gandhi, se incorporó y dijo, bueno, si eso es así, enviemos entonces una comisión al Palacio. Yo escojo a Romero Confesor para hacer la reforma y usted escoja 2, porque ya él se dio cuenta. Yo no le voy a hacer la historia completa, porque no vamos a salir de aquí esta noche. Pero él se dio cuenta de que la situación era grave y ya, bueno, Peña había hecho todo ahí. Todo. En un momento yo me constituí casi en abogado del presidente Balaguer, porque estaban hablando de gobierno provisional. Y yo dije, señores, el primer gobierno del PRD se eligió el 20 de diciembre. Ahora nadie se imagina unas elecciones en diciembre, porque aquí la Nochebuena empieza y la cima Navidad y la fiesta de Navidad empiezan en octubre y noviembre, y nadie se imagina votar, quién vaya a votar un 20 de diciembre o el 26 de diciembre. Y la toma de posesión fue el 27 de febrero. Bueno, en fin, fuimos al Palacio de 1 a 5 de la tarde y tuvimos el proyecto de reforma donde se incorporó la reforma del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y todo lo que se logró ahí en esa reforma constitucional. El país
ya tenía un avance. Por eso la del 28 de noviembre de 1966 fue la que más duró. Después nosotros pasamos a una reforma puntual en el año 2002 sobre la reelección presidencial. Hay una reforma puntual de eso, como también la hubo en el 15 solamente sobre el tema. La del 2002 tuvo algo más sobre los colegios cerrados, pero lo que quiero decir, básicamente era el tema de la reelección presidencial. Y nosotros llegamos a la del 2010. Ahí me pide el presidente Leonel Fernández que forme parte de una comisión de juristas que va a preparar un proyecto de reforma con una consulta popular. Yo acepté. Yo entendí que era Dios que me estaba mandando y me estaba diciendo, ocúpate de eso también. Recorrimos el país entero. A mí me tocó la supervisión de la consulta en la provincia de Montecristi, en la provincia, mi provincia adoptiva, Santiago, de las damas y de los caballeros, porque ya no es de los 30 caballeros, hay como 60 damas. Hay que cambiar eso. Y Samaná, la más hermosa bahía del mundo, la más codiciada, la más ofrecida al poder extranjero. ¿Quién salvó a Samaná? Juan Pablo Duarte. Y se ha dicho que solo por ese acto de Duarte ya tenía la eternidad en la República. Nosotros llegamos a esta Constitución del 2010 y ahí, fruto de la evolución que en la historia habían tenido las libertades públicas y los derechos, primero los derechos civiles y políticos, después de la Segunda Guerra Mundial aparecen los derechos económicos y sociales y culturales, después ya a finales del siglo XX los derechos de la tercera generación, que ya vamos por la cuarta generación, pero en la tercera generación el derecho al medio ambiente, al derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, son de la tercera generación. Nosotros llegamos a una reforma constitucional donde se establecen 4 categorías de derechos fundamentales. Y esas 4 categorías, muy sencillas. Derechos civiles y políticos, del artículo 37 al 49. El 37 es el del derecho a la vida. Se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Eso es lo que dice la Constitución. Eso no era así en la Constitución anterior. Por eso la ley penal tenía sus propias características. Pero la Constitución actual, en el artículo 37, pues naturalmente consagra que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Pero establece el derecho a la igualdad, a la dignidad humana, a la libertad y seguridad personal, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, de expresión, de información, de libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad y al honor personal y otros. Todo lo que son derechos civiles y políticos, que si ustedes se fijan, eso lo converso con los estudiantes cuando yo creé el curso de libertades públicas por primera vez en el país, que fue en Santiago. Esos eran derechos que el individuo tenía, que la mujer y el hombre tenían por su condición de ser humano. El Estado no podía entrar, era una barrera que se erigía ante el Estado. Eso era lo que el profesor Maurice Duverger, uno de los más grandes maestros de derecho constitucional francés, decían eran libertades límites. Límites porque era un límite que le ponían al Estado. Por ejemplo, en la Constitución del año de 1844 se decía que el domicilio era un asilo inviolable y sagrado. Usted no se podía meter en la casa de nadie. Usted no podía allanarla.
un asilo inviolable y sagrado, igual que las iglesias. Cuando la autoridad pública en esa época andaba buscando un antisocial y se metía a una iglesia, la autoridad judicial ni policial podían entrar. Pues no se podía entrar a las iglesias. Pues el domicilio era un asilo inviolable y sagrado. Yo no voy a, pues claro, esto supone todo una condena de la discriminación por lengua, por religión, por opinión política, filosófica, condición social, la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Qué difícil es. Si yo le digo que como senador de Samaná, la ley de cuota es de este servidor, yo la presenté en el Senado en 2 años, yo renuncié a la senaduría a los 2 años por un mandato que había dejado Peña, que tenía una idea, un hombre tan extraordinario, que él dijo que su partido, el PRD, iba a ganar las elecciones del 2000 y que el compañero Milton debe ir al gobierno por su experiencia. Yo renuncié de la senaduría, presenté el proyecto del 40% de la cuota, lo aprobaron 3 veces en el Senado, las mujeres diputadas se transaron con los hombres y lo bajaron a 33 y la engañaron. Y después inventan que la cuota es nacional para engañar a las mujeres. Tiene que ser por circunscripción electoral, porque la meten en la quinta y en la sexta. Yo no quiero decir una cosa que yo iba a decir, pero yo termino diciendo, ahora han hecho una diablura que está en manos del tribunal. Con eso digo todo. Pero bueno, por otro lado, en segundo lugar están los derechos económicos y sociales, del artículo 50 al 63, libertad de empresa, el derecho de propiedad, derechos del consumidor, derecho a la educación. El artículo de derecho a la educación es el 63, por eso que la enseñanza obligatoria de la Constitución es el 63 numeral 13, que es el último numeral del 63. Derecho a la educación, derechos de la familia, derecho a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo, entre otros. Y bueno, y el Estado habla de que el Estado debe promover la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Artículo 55, numeral 3 de la Constitución. El Estado reconoce el trabajo del hogar, normalmente realizado por la mujer, porque a los hombres no les gusta reconocer. Así, ella se queda, cocina, plancha, trapea, hace el fregado, y eso no es un aporte. La Constitución dijo, el trabajo que una mujer hace en un hogar es el aporte de ella a la casa. Déjese de sinvergüenza. Y con todo el cariño. Aquí se reconoce en esta Constitución las uniones consensuales, no por el matrimonio, sino la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial. Ya la ley de niños, niñas y adolescentes hacía un avance de eso, y naturalmente eso es una realidad. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia también lo ha tenido, eso es así. En tercer lugar, esta Constitución tiene una categoría de derechos culturales y deportivos. Miren, esta Constitución es grandiosa. Derechos culturales y deportivos. Cuando aquí las reinas del Caribe, mis reinas, por ejemplo, o Marileide Paulino se queja de que no tiene zapatos, de que no esto, de eso. Entonces vienen, con la reina van a salir, le dan 800,000 pesos, como si fuese una dádiva, como un regalo. Eso no es así. Vamos arriba. La Constitución dice claramente, artículo 65, toda persona tiene derecho a la educación física, el deporte y la recreación. El deporte y la recreación forman parte, oigan bien, por eso es que es grandioso este texto. Y lo que da pena es que usted sale por ahí y muchos letrados y figuras importantes nunca han leído esta Constitución. Por eso que estamos luchando porque empiece desde la escuela. Y ya tuvimos ese acto que se logró en estos días en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología,
Dice el artículo 65, el deporte y la recreación forman parte de la política pública de educación y salud del Estado, que debe garantizar la educación física y el deporte escolar en todos los niveles del sistema educativo. Cuando yo estaba en la escuela primaria, lo que más jugábamos nosotros, no se jugaba tanto baloncesto, se jugaba voleibol y se saltaba garrocha, como decían. Pero dice el artículo, de igual manera el Estado debe disponer los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del deporte, la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, tanto en el país como en el exterior. Entonces hay que empezar a recoger, y que si van a dar dinero, que si el dinero no da. Señores, si ustedes quieren un camino exitoso para combatir la violencia, la delincuencia y la droga, es el deporte. Aunque hay algunos deportistas que meten las dos patas con el asunto del dopaje, que es una cosa condenable absolutamente, y que finalmente acaban de aprobar un proyecto en el Congreso hace 3 días, porque ya los organismos deportivos internacionales se sienten muy preocupados con ese tema en la República Dominicana. Yo estuve, cuando presentamos el tribunal en Nueva York, hace 2 meses, yo fui al local de la Liga Mayor del Béisbol, que queda en la Sexta Avenida. Ahí están los árbitros de la repetición, ahí están todos los equipos de si fue safe o si fue out, ahí están todos los árbitros sentados. Me llevaron, me ofrecieron hasta una sala para que yo dé una charla a los deportistas dominicanos sobre el deporte, como lo hice en el Comité Olímpico. Y realmente ahí se trabaja mucho sobre el béisbol. Finalmente, la 4ª categoría de derechos que tiene la Constitución de la República es del artículo 66 al 67, son 2 artículos, derechos colectivos y del medio ambiente. Aquí se dice que esos derechos son asegurados por el Estado, la conservación del equilibrio ecológico de la fauna y la flora, la protección del medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, arquitectónico y arqueológico. Yo no voy a hablar mucho de eso, ustedes lo han vivido en carne propia, el tema del medio ambiente, el tema de la protección de la flora, de la fauna, el tema del agua. Puede ser un problema muy grave a finales del siglo XXI, muy grave el problema del agua. Y entonces, pues, estamos en el país con diversos esfuerzos para ver si se reforesta, el Plan Sierra, bueno, la reserva de ébano verde, aquí en Macorís, la Fundación Quitespuela, la Cueva de las Maravillas, el Hoyo de Pelempito. Hay un esfuerzo y hay una conciencia que estamos trabajando con la juventud a ver si mejoramos. Ya yo finalizando le digo 2 cosas. No hay derechos sin garantías. ¿De qué vale que le digan a usted tiene tal derecho, si usted no tiene la manera de hacerlo realidad? El profesor maestro Ferraioli, gran amigo del pueblo dominicano, gran jurista, lo dice, no hay derechos sin garantía. La única constitución que ha tenido la República Dominicana donde se han establecido las garantías para que usted pueda proteger y ejercer sus derechos es la Constitución actual. Ahí se habla de la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el juicio público oral y contradictorio, la prohibición de que una persona sea juzgada 2 veces por una misma causa, la nulidad de las pruebas obtenidas en contra de la ley. El habeas data aparece en la Constitución, el derecho para conocer y acceder a la existencia de datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados sobre su persona, que te aparece, hay unos datos suyos y usted no sabe que lo tienen ahí. El habeas corpus, esa sí es viejita, yo se lo dije que
Estamos hablando de 1689, por ahí, pero es fundamental. La acción de amparo, que está muy de moda, que ha desplazado el habeas corpus. La acción de amparo es uno de los productos de América. La acción de amparo surgió en México. Y aquí, con una resolución de la Suprema Corte de Justicia, la resolución 1920, que tuvo en su momento, bueno, la crítica, que si eso era posible o no, pero la Constitución ya adoptó la acción de amparo que realiza una persona o alguien actuando en nombre de esa persona para la protección de sus derechos fundamentales no protegidos por el habeas corpus. Y naturalmente, esta Constitución tiene un artículo que muy poca gente lo ha leído y además no quieren leerlo, el artículo 73, que dice la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Eso es serio. La Constitución dice que todos los actos contrarios a la Constitución subvierten el orden constitucional. Miren, yo no quiero despedirme sobre una nota pesimista. He dicho a través de mi vida que soy un prisionero del optimismo. Nosotros la semana pasada, para mí, presenciamos uno de los acontecimientos más hermosos que hemos tenido en el tribunal. Empezamos, yo le mencioné, haciendo un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? Para formar los profesionales dominicanos que no sean abogados en el conocimiento de la Constitución. Yo presenté mi testimonio. En la Facultad de Derecho, yo he enseñado en Santiago y en la capital de la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Fui director de la escuela 10 años en la capital, pero aquí yo era profesor en Santiago. Yo era profesor de Derecho del Trabajo, era profesor de técnicas bancarias, pero ¿a quién le daba yo Derecho del Trabajo? Derecho laboral, como se decía antes. Administradores de empresas, para que sepan que no bregan con máquinas, que las máquinas van a avanzar. Eso lo sabemos. La inteligencia artificial va a hacer muchísima diablura y cosas buenas. La robótica va a desplazar mano de obra. Todo eso lo sabemos. Pero recuerden que yo soy del siglo pasado. Yo esa clase la daba en el siglo pasado, la madre y maestra en los años 70, 77. Derecho del trabajo. Pero Mukien San, una de nuestras grandes historiadoras, estudió educación en la madre maestra. Después fue mi secretaria en la Embajada de París. Ella lo dice con mucho cariño. Pero yo fui profesor de ella de elementos de derecho constitucional. Si se puede enseñarle a los administradores de empresas, a los médicos, a los ingenieros electromecánicos, a los ingenieros industriales, los fundamentos de la Constitución, se fortalece la convivencia. Se fortalece la convivencia, se siembra ciudadanía. Entonces nosotros empezamos con este ministro y el ministro se entusiasmó y por supuesto eso de que al lado de cada hombre importante hay una mujer, que no es detrás, es al lado y a veces delante. La esposa del ministro es vicerrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doña Rosalía Sosa. Bueno, pues nosotros ahora acabamos, yo fui a motivar, me reuní con las 52 universidades e institutos de educación superior que hay en la República Dominicana, en 2 reuniones en la tercera planta del tribunal, discutimos, hablamos, yo los sensibilicé de todo lo que el tribunal ha tratado de hacer. Bueno, después se hizo un desayuno en un hotel en la avenida George Washington y ese día iban a presentar como primer punto en la agenda la creación de una asignatura de formación constitucional, que nosotros estamos preparando el libro, que nosotros le hemos regalado al Ministerio de Educación con su 4%, le hemos regalado 12.000 constituciones de 5 derechos fundamentales. Esas cosas solamente se ven aquí, en este país de nuestros amores.
¿Qué pasó? Yo terminé mi exposición, yo pensaba que era 5 minutos, como siempre hablé más de la cuenta, hablé como 25, cuando terminé se paró un rector, el de la UDRO, y dijo, aquí esto nunca se ha hecho, pero hay que hacerlo, aquí nos vamos a poner de pie todos y vamos a votar en presencia. Yo me iba ya, porque a mí lo que me dijeron es que usted se va después que usted termine, y aprobaron la asignatura de formación constitucional para todas las universidades. Y ahora falta que el Ministerio de Educación se anime. Yo he firmado con 3 ministros de Educación. Con la maestra Josefina Pimentel, que duró poco en ese cargo, una gran educadora. Con el ministro Navarro, muy entusiasmado con el tema. Y con el ministro Fulcar, que él estaba muy entusiasmado solamente con la cátedra ciudadana, y la cual iba a haber una cátedra de la Constitución. ¿Qué se ha hecho? Muy poco. Nosotros hemos estado formando, nosotros hemos estado trabajando, nosotros le hemos estado haciendo contenidos, hemos estado dándole seguimiento. Ha sido imposible. La respuesta es que ellos enseñan transversalmente la Constitución. Es verdad, nosotros lo reconocemos, nosotros creemos que es válido que se haga transversalmente. Ahora, el tribunal, no yo, la Constitución de la República, no yo, no quiere la transversalidad solamente. El fondo de la convivencia. La Constitución es la Biblia institucional de la República Dominicana. La Biblia es la palabra de Dios, la Constitución es la palabra del pueblo. ¿Por qué hay que ser tan avaro? Y si a ustedes le están ofreciendo desde hace años prepararlo todo, aquí hay abogados en cantidad, profesionales de las ciencias sociales, que nosotros podemos formarlos, nosotros en el Centro de Estudios Constitucionales de la universidad, y darles la oportunidad a esos profesionales que enseñen la Constitución. Si los maestros no están formados o no tienen un expertise en eso, nosotros hemos formado a ministros evangélicos, a pastores en la Constitución, nosotros hemos formado policía en la Constitución, nosotros hemos formado periodistas, el primer diplomado y abogado y gratuito que lo hacemos nosotros. El primer diplomado del tribunal fue periodistas, un tribunal nuevo que no existe, y que el amparo y todas esas cosas. ¿Y cómo iba a hacer un reportaje un periodista sobre una acción de inconstitucionalidad? Lo hicimos con 70 horas de crédito de la madre y maestra, acreditado. Y en lugar de 70 eran 150. Y después lo hicimos en La Barranquita, en Santiago, en la UAS. Y después hemos dado diplomado en Samaná, en San Francisco de Macorís, en Santiago, en Moca, en Barahona, en San Pedro de Macorís, en Higüey, en Puerto Plata. Y no lo vamos a hacer con los profesores o con los abogados, que deben tener más facilidad para trabajar en este tema. Yo no pierdo la esperanza. Solamente pienso lo siguiente. Miren, todos aquellos que han tenido una apreciación indebida de la Constitución, la vida le ha dado lecciones muy fuertes. Yo no sé cuál es el influjo, pero es la verdad, uno lo analiza, no en la República Dominicana, dejemos la República Dominicana fuera, en el mundo. Todos aquellos que han tenido problemas con la Constitución que sea, la vida los ha tratado de una manera que nunca han olvidado, ni podrán olvidar.
cuando uno ve el grado de violencia que hay en las escuelas primarias en la República Dominicana, cuando uno ve lo que está pasando ahí, que ya uno en las universidades las cosas ya son más adultos, todo, pero las universidades están tranquilas. De vez en cuando hay cosas. Pero en las escuelas de nosotros, cuchillas, pleitos, rompen las butacas, destruyen las instalaciones, insultan a los maestros. ¿Qué quiere decir eso? Y termino, hay que terminar. Hay que terminar, Milton, hay que terminar. Bueno, primero hay un problema en la familia, en la sociedad, evidente. Eso es evidente. Pero ¿dónde es que se forja el carácter? ¿Dónde es que se abreva el conocimiento y los valores ciudadanos? No es en la escuela, es en la escuela. Y entonces nosotros no queremos enseñar la Constitución, que me digan la razón por la cual no han querido. Ya lo hace el ministerio, esto es un hecho histórico, vibrante para el pueblo dominicano, que en las universidades se le vaya a enseñar a los médicos el valor de la Constitución. Y a los ingenieros el valor y a los odontólogos y a los tecnólogos. Eso es grande. Eso es construir patria. Eso es construir dominicanidad. Eso es construir valores democráticos de progreso. En una época en que en los pueblos el autoritarismo está creciendo de nuevo sin saber lo que implica el menoscabo de la dignidad, la prisión, la persecución en las dictaduras, la violencia en las dictaduras. Usted no puede hablar, no tiene derecho a respirar en una dictadura. Y aquí se habla de autoritarismo en América Latina como nunca. Y aquí en la República Dominicana acaba de subir el autoritarismo 8 puntos. Dios mío. Entonces trabajemos sin descansar. Juan Pablo Duarte. Es muy fácil, hay que fajarse y vamos a seguir. Vendrán los que nos van a suceder. El tribunal termina su renovación completa ahora, este año, a final de año. Pero vamos a seguir luchando porque se enseña la Constitución. Es una serie de materias que se enseña que son buenas todas. ¿Y por qué no enseñarles la Constitución? Sus derechos y sus deberes. Porque aquí nunca se habla de los deberes. La Constitución de la República tiene deberes importantes de la patria, de la familia, deberes ciudadanos. El votar es un derecho, pero también es un deber. El defender la patria en un momento de calamidad, el tomar las armas por la patria, ese es un deber. Contribuir con las cargas públicas, pagar impuestos. No excesivos ni abusivos, pero pagar impuestos es un deber, porque si no hay fiscalidad, ¿cómo puede haber recursos para el gasto público invertido en las obras que el país necesita? Yo agradezco profundamente la generosidad de ustedes, les pido perdón por haber abusado de su tiempo, pero les digo una cosa, miren. La República Dominicana tiene una protección especial. Yo no me canso de decirlo. El lema patrio, Dios como soporte de la patria y de la libertad. Dios, patria y libertad. Pero Dios es el soporte, es el primero de la patria y de la libertad. Decía el joven que magníficamente presentó este evento, hablaba de que en el escudo nacional está el libro abierto de los evangelios de San Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es juramento de los trinitarios, por la justísima y santísima Trinidad de Dios omnipotente. Y yo me he atrevido a decir, si Dios es eterno, la República Dominicana es eterna, nadie podrá. Contra Dios nadie puede ni ha podido. Muchas gracias. Muchas gracias.